Bueno, pues tiempo ya de entrevista, como les habíamos adelantado, y mantenemos conversación. La iniciamos ya, de hecho, porque nos acompaña con Marcos Vergás, como ya conocen, portavoz del Partido Socialista en Teguise y también parlamentario regional. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paula, y gracias por la invitación, como siempre. Y muy bienvenido en una nueva ocasión. Gracias. Para hablar, como siempre solemos hacer, de muchísimos asuntos de ámbito municipal, evidentemente, y también nos vamos a ir hasta el Gobierno de Canarias, pero por actualidad, básicamente, Marcos, porque ha llegado un comunicado por parte del Partido Socialista esta misma mañana que tenía que ver con los planes de empleo con fondos destinados al empleo en el Ayuntamiento de Teguise. ¿Vuelven a insistir ustedes, en este caso, en que los pierde el Ayuntamiento? En que no se presentan a una convocatoria para generar oportunidades laborales y de empleo a la gente que más lo necesita. En un municipio, además, donde casi estamos en los 1000 desempleados, hombres y mujeres, y sin embargo, pues vemos como una vez más renuncian a participar en una línea de subvención de los planes de formación y alternancia en el empleo del Servicio Canario de Empleo, y a diferencia de ayuntamientos como San Bartolomé, que obtienen 4 proyectos, más de 1 millón de euros de subvención, a diferencia de Yaiza, que obtiene 3, o a diferencia de el municipio de Tías, que también obtiene 3, en la resolución, pues Teguise no aparece. Cuando además son proyectos para dar formación y empleo durante 11 meses a 15 personas desempleadas por cada uno de los proyectos. Y sin embargo, Teguise sigue sin presentar proyectos y sigue sin obtener esos recursos económicos para empleo en un municipio que casi tiene 1000 desempleados. Y además, lo más gravoso, cuando el Partido Socialista lleva varias iniciativas al Salón de Plenos para instar al Gobierno a que así lo haga, a que se presente a esas líneas de empleo del Gobierno de Canarias, cuando nos dicen que este año sí, que este año lo van a hacer, y sin embargo, la resolución, que por cierto, se la traigo aquí, para que vea que el Partido Socialista es riguroso en la información que traslada, el ayuntamiento que no aparece es el nuestro, es Teguise, lamentablemente. ¿Y ha tenido reacción, más allá de por parte del grupo de gobierno, que como me está diciendo parece que no ha hecho caso en este caso de esas iniciativas y demás, ha tenido reacción por parte, pues al final, de los verdaderos protagonistas, ¿no?, que son los vecinos y vecinas de Teguise, y más especialmente de los desempleados, en este caso, que es a quienes afecta, ¿no? Pues mire, se han puesto en contacto varias familias a lo largo de este tiempo en el que hemos sido muy insistentes en la necesidad de presentar proyectos a esta línea de subvención para mejorar la formación, mejorar la empleabilidad, dar oportunidades laborales, además a colectivos con muchas dificultades de acceso al mercado laboral. Estamos hablando de personas mayores de 45 años, estamos hablando de jóvenes menores de 30, a mujeres víctimas de violencia de género, a parados y paradas de larga duración que tienen más dificultades, ¿no? Pues resulta que hemos sido insistentes en que se presenten a los famosos PFAE, incluso llegaron a decir públicamente en declaraciones por parte de algún responsable del ayuntamiento que este año sí, y sin embargo la respuesta es que no, a la vista de la resolución que le traigo. Desde luego esas familias se han puesto en contacto diciendo qué pena que otros municipios sí lo hagan y lamentablemente mi hijo o hija o yo mismo que estoy en esa situación no pueda acceder porque estamos en un ayuntamiento como el de Teguise que no tiene a bien presentarse a esta línea de subvención para generar empleo y oportunidades a la gente que más lo necesita. ¿Qué les responden, Marcos? Porque ustedes se han quejado en repetidas ocasiones, no solo en el caso de concreto del desempleo, de esos fondos de desempleo para empleo, sino en otras tantas iniciativas en las que parece ser que, en fin, que pasan rodillo, como ha sido la frase que ha utilizado el Partido Socialista en repetidas ocasiones. ¿Qué les responden desde el grupo de gobierno, por ejemplo, en este caso en concreto en el que parece algo lógico que se pudiese hacer uso de esos fondos? Pues nos responden rechazando las iniciativas que llevamos al Salón de Pleno y en este caso buscando una coartada. No tenemos aulas homologadas, dicen. Unas aulas que se pueden homologar como ha hecho, por ejemplo, ayuntamientos como el de Tías, como el de San Bartolomé, como el de Yaiza, como el propio de Arrecife, y sin embargo Teguise, que estamos hablando de un municipio con más de 24.000 habitantes, con casi 1000 personas en situación de desempleo, que además tiene una red de centros socioculturales a lo largo y ancho que perfectamente algunos se podía habilitar como aulas para, por ejemplo, desarrollar este tipo de proyectos de empleo, que además se imparten en horario de mañana y tienen un plazo de duración de 11 meses que están formándose esas personas desempleadas, pero también percibiendo un salario porque trabajan en cuestiones como la conservación y el mantenimiento de los espacios públicos, como en temas de jardinería, como en temas de nuevas tecnologías, como en la seguridad, por ejemplo, en playas y piscinas, etcétera, etcétera. Pues resulta que no han tenido a bien, desde hace al menos 3 años que venimos reivindicándoselo,
homologar unas aulas en un municipio como Teguise, con un presupuesto de más de 40 millones de euros en el año 24, en una pérdida de oportunidad que lamentablemente quienes pagan y quienes sufren son las familias con personas desempleadas como hay en el municipio de Teguise y La Graciosa. Hay otro asunto que ustedes también han sacado recientemente y que tiene que ver, bueno, ya lo habían comentado anteriormente, pero también han vuelto a insistir en ello después de que se aprobara definitivamente, oficialmente, esa subida de la tasa de recogida de basura, de residuos. Insisten ustedes, Marcos, en que es injusta y muy mejorable esta tasa. Sí, y por eso cumplimos como partido mayoritario en la corporación, como el partido ganador de las elecciones, el preferido de la ciudadanía, porque así lo dijeron en las últimas elecciones de mayo del 2023, presentando unas alegaciones al texto de la ordenanza, haciendo el trabajo que nos corresponde, que es mejorar una ordenanza que va a incrementar, va a subir el precio de la tasa que se paga por la basura en Teguise, que no nos gusta, porque nos parece que es injusta, nos parece que no introduce criterios progresivos, y sin embargo, frente a la propuesta, frente a la oposición útil del Partido Socialista, lo que nos encontramos es el rechazo por parte del Gobierno de Coalición Canaria, Partido Popular y el exconcejal de Vox. Además, en el caso de esta ordenanza es incluso más gravosa la situación por lo siguiente. Mire, el Gobierno primeramente quiso ocultar la subida, de tal manera que cuando llevaron la ordenanza a pleno por primera vez, hasta 4 intervenciones hubo por la alcaldesa, por el portavoz de Coalición Canaria, la portavoz del Partido Popular y el exconcejal de Vox, y ninguno en esa intervención que cada uno protagonizó, dijo que subía la basura. Poco más que era una mera actualización del texto, poco más que modificar los términos. Fue el Partido Socialista el que informó de la subida, o el subidón, entre comillas, que va a experimentar la tasa de basura. Luego, en el trámite de alegaciones, cumplimos con nuestra obligación, y quiero felicitar de aquí a los 8 concejales que forman mi grupo por el trabajo riguroso que hicieron, y presentamos alegaciones para mejorar el texto, para que, por ejemplo, una casa donde vive solo una persona no pague la misma tasa de basura que una casa donde viven 6 o 7. Por ejemplo, para que no pague lo mismo un pequeño bar que esté en un pueblito pues como So o como Guatiza, frente a un bar que viva en una zona pues con mayor actividad económica como puede ser Costa Teguise, estableciendo un callejero fiscal. Pues han votado que no. Y no solo eso, Paola, es que uno siente cierto rubor, porque es que además hay altos responsables del gobierno municipal que ni tan siquiera se han leído la ordenanza, que lejos de informar con rigurosidad a los vecinos y vecinas del municipio, al empresariado, lo que hace es desinformar porque opinan sin ni tan siquiera haber hecho lo que tiene que hacer un responsable público, que es al menos leerse el texto de la ordenanza que acaban de aprobar definitivamente en Teguise. Bueno, pues justo de eso quería hablarle, porque este mismo lunes estuvo aquí el concejal de Vías y Obras y Seguridad de Emergencia, Eugenio Robaina, y evidentemente le puse sobre la mesa ese asunto. Si le parece, vamos a ver lo que me respondió, a ver si le convence o no, y responde lo que considere. Vamos a escucharlo. Las vecinas y vecinas de Teguise van a pagar, creo que 48 euros al año de basura. Otra cosa es que se le incrementan los hoteles. Por supuesto que se le incrementan los hoteles. Y también te digo otra cosa. Otra de las cosas que se va a intentar es todas aquellas personas que van a reciclar, se hace un informe, un registro en el ayuntamiento, y la técnica, en este caso de la limpieza, va y hace una verificación a los hoteles, a los restaurantes, lo que sea, y si ves que estás reciclando, baja la tasa, porque no puede ser lo que está pasando en el municipio de Teguise. O sea, nosotros, aparte del contrato de la basura, estamos pagando 1 millón de euros en Solsama, porque es que un día sí, un día no, aparece el municipio lleno de escombros, de enseres, de podas, por todos lados. O sea, vamos a intentar que la gente sea más consciente. Y claro, tenemos que intentar de equilibrar el gasto de lo que pagas con lo que gastas, evidentemente. Y por eso se la ha subido un poco la basura. Te digo que no son sino 50 euros al año. Bueno, por empezar por esto último, por la cantidad, que no es esa cantidad. Marco. Hay que leer los papeles, hay que ser riguroso. Tenemos que ganarnos la credibilidad y la confianza de la ciudadanía. Y yo, para que no hayan dudas, mire, con la ordenanza vieja, un hogar paga en Teguise 56,92, y aquí tiene usted copia de la ordenanza vieja. Y con la ordenanza nueva, que han aprobado definitivamente a partir del ejercicio fiscal 2025, los hogares van a pagar 75 euros, ahí tiene usted el dato. Pero es que además la subida o el subidón también afecta, en este caso, a las actividades económicas. Y por ejemplo, un pequeño bar de menos de 50 metros cuadrados va a pasar de pagar 227
actualmente euros a pagar 450 con independencia de donde esté el bar, esté en So, en Guatiza o en Costa Teguise. Pero si nos vamos al campo de la restauración, a los restaurantes, un pequeño restaurante de menos de 50 metros cuadrados va a pasar de pagar 284 euros con la ordenanza vieja a pagar 600 euros al año. Por lo tanto, un incremento de más del 100%, y está recogido en la ordenanza. Por eso, la invitación a que seamos rigurosos. Porque mire, hemos pasado de que el gobierno no informara de la subida, ahora desinformar a la ciudadanía con declaraciones públicas que desde luego deja en muy mal lugar al gobierno y al propio responsable público, que ni tan siquiera se lee los papeles. Y en cuanto a las bonificaciones, mire, se recoge una bonificación del 5% para los grandes productores, un hotel, por ejemplo, que se comprometa a clasificar convenientemente los residuos, puede beneficiarse de un 5%, y en el caso de los particulares, de los hogares, estamos hablando únicamente de un 10%. Hace una declaración responsable el vecino y luego el ayuntamiento, que esa es otra, tendrá que verificar si clasifica o no clasifica correctamente dicho residuo. Y eso está en el texto de la ordenanza, no nos inventamos nada, y por eso se la traigo. Y desde luego nosotros lo que pedíamos era que se mejorara el texto, que se mejorara con criterios de progresividad, el que más tiene que pague un poquito más, quien genera más que pague un poquito más también, porque no es lo mismo un hogar con una sola persona que un hogar con 5 o 6 personas, que se introdujera un callejero fiscal pues para que localidades donde la actividad económica es mucho mayor, pues porque hay miles de turistas que allí viven, pues paguen un poquito más que negocios en pequeños pueblos donde solamente van pues los vecinos del pueblo opago. ¿Y qué votaron? Votaron en contra, rechazaron sistemáticamente todas y cada una de las alegaciones. Por lo tanto, es una pérdida de oportunidad y un síntoma de que estamos ante un mal gobierno el que hay en Teguise. ¿Se podría haber hecho de otra manera esta subida, independientemente de las cantidades, y así lo he dicho yo misma, que las cantidades no son esas que hemos escuchado, porque yo misma me he informado, pero independientemente de esas cantidades, Marcos, la propia alcaldesa nos ha dicho que básicamente es ajustarse a la ley, que es algo que tenían que hacer y que hay que equilibrar ese gasto, digamos, con lo que van a digamos, conseguir por parte de esa nueva tarifa. ¿Se podría haber hecho de otra manera? Por supuesto, según anuncia el Partido Socialista. Por supuesto, de ahí las alegaciones que hemos pues presentado y fueron rechazadas por el gobierno, que incluso algún otro ayuntamiento se sorprenderían de qué ayuntamientos y qué grupos políticos nos las han pedido, a la vista de las notas informativas que hemos sacado. Pero por supuesto, mire, el coste del servicio de recogida de basura tiene que financiarse con cargo a la tasa, pero los criterios que se empleen para obtener los recursos del contribuyente son fijados por el ayuntamiento a través de la ordenanza y del acuerdo plenario. Nosotros éramos de la opinión de establecer, por ejemplo, en el caso de los hogares, una cuota fija, pero luego una cuota variable en función del número de personas que vivan en cada vivienda, porque genera más residuos una vivienda con 5, 6, 7 u 8 personas que una vivienda solamente con una. Estábamos a favor de establecer un callejero fiscal para que negocios que están en pueblitos con poca actividad económica pues pagaran un poco menos que aquellos que están en zonas con mucha actividad económica. Incluso recogíamos una bonificación que permite la ley de residuos del año 2022 para aquellas personas que practiquen el compostaje en sus hogares. Sabe que estamos en un municipio pues agrícola, con mucha casa terrera, mucha casa en el campo, y hay personas que practican el compostaje, es decir, los restos de la comida lo transforman luego en estiércol, en compostaje, precisamente para mejorar el rendimiento de las cosechas en sus terrenos o en sus fincas. Pues bien, no lo tuvieron a bien y lo rechazaron. Por lo tanto, primero no informan, luego proceden a hacer declaraciones que llevan a la confusión con cantidades erróneas, y en tercer lugar no se dejan ayudar por parte del partido mayoritario, el Partido Socialista, que sí hace o sí cumple con sus deberes, presenta alegaciones, propuestas de mejora a la ordenanza que son rechazadas sistemáticamente, en este caso por el Gobierno de coalición, Partido Popular y el exconcejal de Vox. Más allá de estos dos puntos que hemos comentado, Marcos, estamos a punto de finalizar este año 2024, comenzar el 2025, es tiempo por tanto de hacer balance y de hablar sobre todo de lo más importante, yo creo, de cara a esos proyectos, objetivos, voluntades de cara al 2025. ¿Qué balance hace, insisto, más allá de estos dos puntos que hemos comentado de la gestión en Teguise? Pues que lamentablemente estamos ante un gobierno que no remonta, que no recupera el liderazgo. Vemos como hay municipios a izquierda y derecha, llámese Tía, San Bartolomé, Recife o Yaiza, que tienen más empuje en comparación con Teguise, que es un gran municipio, pero que hay que creérselo,
Y hay que tener una hoja de ruta clara de lo que se quiere para los próximos años y no dejar pasar oportunidades, como puede ser en materia inversora. Y hemos tenido y tenemos los presupuestos del 2024 que han sido los de menor inversión, al menos de la última década, en Teguise. Hay que cumplir con la palabra dada y hay obras, infraestructuras, servicios muy reclamados por la ciudadanía que no terminan de llegar, como es, por ejemplo, la mejora de los jardines en el municipio, que seguimos sin el nuevo contrato que necesitamos para mejorar las zonas verdes, o con infraestructuras que se han venido prometiendo y que nada se sabe de ellas, como una gran ciudad deportiva en Costa Teguise, que la necesitamos a través de la colaboración público-privada para prestar ese servicio deportivo que necesitan los más de 9.000 vecinos de Costa Teguise, pero también del conjunto del municipio, pero también la parte turística, con esos miles de turistas que podían encontrar en esa ciudad deportiva una oferta complementaria de ocio deportiva excelente que mejorará la competitividad de dicha localidad turista, o con un plan de modernización a todos los niveles de un Costa Teguise que tiene más de 50 años, que ya peina canas y que se nota que está falto de inversión, o con un plan de embellecimiento del conjunto de pueblos y pagos, para que el ayuntamiento invierta, por ejemplo, en Guatiza, donde dicen que solamente pasan una vez cada año a pasar precisamente los impuestos y poca cosa más, o en Famara, donde estamos faltos de tantas cosas, o en La Graciosa, la isla olvidada, como me dicen muchos vecinos de la octava isla. Sin embargo, cuando no hay hoja de ruta y cuando no hay liderazgo por parte del gobierno, es muy difícil que Teguise remonte y se ponga a la altura de otros municipios. Claro, según lo que me está comentando, la pregunta que a mí me surge en función a sus declaraciones es: ¿qué ha hecho el grupo de gobierno de Teguise? Quiero decir, usted sabe que cuando se es muy negativo, pues bueno, la gente siempre dice, oye, algo positivo tendrá que haber. Y al contrario también, cuando se es muy positivo, siempre se tiende a decir, oye, algo negativo tendrá que decirse también. En su caso, ¿no ve nada positivo en este año? Mire, si yo dijera que no hay nada positivo, yo creo que estaría pues exagerando. En la rutina se están despachando los asuntos pues de la rutina, del día a día. Es verdad que hay alguna obra que venía de tiempos pasados que se está ejecutando. Me estoy acordando, por ejemplo, de la parada preferente en Costa Teguise, una obra que se está ejecutando, que viene del mandato anterior, que además como consejero de transporte me preocupé de que se pintaran más de 2 millones de euros para Costa Teguise, para esa parada preferente, con fondos comunitarios, con los fondos New Generation de la Unión Europea, y se está acometiendo dicha parada preferente por parte del Cabildo Insular en la localidad de Costa Teguise, y han continuado con ese proyecto, y me parece que es una buena idea y me parece que es razonable lo que ha hecho el Cabildo de continuar con ese proyecto que dejamos nosotros lanzado, y el Ayuntamiento también continuarlo, pero de resto yo creo que mucha rutina y poca ambición en la gestión, y yo creo que damos ejemplos sobrados. Vamos para año y medio y mire, nada se sabe de la revisión y actualización del Plan General, poca cosa se sabe del plan de modernización que rechazaron apoyar en el Salón de Plenos de Teguise, y que luego a la semana siguiente desde el Cabildo Insular el actual presidente tiró de las orejas al gobierno de Teguise, dijo que desde el Cabildo lo iba a impulsar. Poco se sabe de inversiones como esa gran ciudad deportiva que le estoy diciendo, como ese plan de embellecimiento de los pueblos, como ese nuevo contrato de jardines, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mucha rutina, mucho día a día, pero pocas luces largas y poca ambición para recuperar el tiempo perdido de este gran municipio. Vamos a hablar de otro asunto del que yo creo que desde luego uno de los temas principales de los que sí que hay que hacer balance ahora que estamos terminando el año, y sobre todo lo que hay previsto de cara al 2025. Estoy hablando de la crisis hídrica, Marcos, del agua. Usted en su condición de parlamentario hace unos días comunicaba que el propio consejero confirmaba en el Parlamento de Canarias que desde Lanzarote no se habían presentado proyectos para tratar de paliar esta crisis hídrica. ¿Cómo está viendo toda esta gestión y sobre todo es o no optimista de cara a que en el 2025 puedan mejorar las cosas? Mire, estamos hablando de una cuestión de isla, como es el tema del agua, en el que necesitamos que haya acuerdo por parte de todas las fuerzas políticas y fijar una hoja de ruta en el corto, medio y largo plazo, porque además Teguise es uno de los municipios que más sufre los cortes de agua, y creo que lo primero es que quien lidera en este caso el consorcio del agua y el Cabildo Insular, el presidente Osvaldo Betancor, cambie su manera de actuar. Creo que debe de abandonar los bandazos que lleva en este año y medio cuando hablamos del agua, centrarse, no verse superado por un problemón que tenemos y buscar la ayuda del resto de partidos, del resto de instituciones y del principal partido de la oposición, cuando hablamos en la isla de Lanzarote, que es el Partido Socialista. Porque mire, no es de recibo que hayamos pasado en este año y pico, primero, de cesar y no compartir la decisión con los miembros del consorcio,
al gerente del Consorcio del Agua estar un año sin dirección técnica en el Consorcio del Agua. No es de recibo ni es bueno que hable de Canal Gestión como la empresa amiga, como un aliado para invertir más de 50 millones de euros, y unos meses después lo que diga es que esa empresa está incumpliendo gravemente el contrato concesional que une al consorcio con la misma. Y no es de recibo que no haga partícipes ayuntamientos que forman parte del consorcio, facilitándoles toda la información de expedientes que son muy sensibles. De ahí el golpe de efecto en este caso, el golpe arriba de la mesa de los 3 alcaldes socialistas, el de Aría, el de San Bartolomé y el de Tías, no asistiendo al Consorcio del Agua en la última asamblea que se desarrolló. Por lo tanto, yo le pido al presidente del Cabildo que cambie el método, que se deje ayudar y que no cometa los mismos errores que tuvo cuando fue alcalde de Teguise. Allí coincidimos 4 años, él en el gobierno, yo en la oposición, y le pedí que tuviera mano izquierda. Le pedí que trabajara por el acuerdo en distintas cuestiones como el planeamiento, actualización del plan general, plan especial del conjunto histórico, plan de modernización, o también para aprobar los presupuestos del 2020 y 2022 que no fue capaz de aprobar. Le tendí la mano y no fue capaz nunca de llamar, de tratar de fabricar un acuerdo entre los 2 grandes partidos en aquel entonces en Teguise. Yo espero que haya tomado buena nota y que corrija, porque desde luego con el actual método que tiene va a ser difícil alcanzar los grandes acuerdos que en materia de agua necesitamos para superar esta crisis hídrica que tiene a todo el mundo hablando solo. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, estuvo donde está usted ahora mismo sentado el pasado viernes y dijo bueno, muchas cosas respecto a la crisis hídrica, especialmente 2 temas. Por un lado, destacó que sí que hay proyectos, que le consta que el Cabildo ahora mismo tiene proyectos, pero que y que por supuesto va a ayudar con financiación por parte del Gobierno de Canarias, pero que entre otras cosas está pendiente de que se declare lo que ya sabemos que se está tratando de declarar, que es esa emergencia hídrica para poder acceder a financiación, que hasta ahora, si no se declara esa emergencia hídrica, no se podía acceder. ¿Confía usted en que existan proyectos por parte del Cabildo y en que el Gobierno de Canarias vaya a ayudar efectivamente con esa financiación? Mire, el otro día en sede parlamentaria el consejero de Aguas del Gobierno de Canarias contestó de manera clara. Hay una disposición adicional para habilitar recursos precisamente en materia hidráulica, en materia de mejora de la calidad del agua y también para atender la emergencia hídrica en Canarias y en concreto en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Lo que dijo es que no se había presentado ni un solo proyecto por el Cabildo de Lanzarote o el Consorcio del Agua de Lanzarote, en una disposición que además era salvadora, porque a la vista de las escasas partidas recogidas en el presupuesto del 2024, hablando de agua, en Lanzarote solamente 2, una partida para la línea norte, precisamente aquella que estaba ya ejecutada al 70% cuando abandonamos el gobierno en el Cabildo, y otra para inversiones hídricas en la isla de La Graciosa. Pues bien, para salvar esas escasas inversiones se estableció una disposición adicional que era la salvadora. No se preocupen, que con esa disposición adicional vamos a incrementar los recursos hídricos en Canarias y en Lanzarote. Pues lo cierto es que hace una semana contestó que el Cabildo o el Consorcio del Agua no había presentado ni un solo proyecto. Y en cuanto a la emergencia hídrica, recuerdo bien, cuando tuvimos el problema con la tubería de La Graciosa, Osvaldo comentaba que en cuestión de 15 días se podía declarar la emergencia hídrica para solventar dicho problema. Han pasado casi 18 meses desde que tomó el bastón de mando en el Cabildo Insular de Lanzarote y todavía no está declarada la emergencia hídrica. Y encima hay que decirle a los vecinos y vecinas que la emergencia hídrica está pensada en la Ley de Aguas de 1990 para incautar agua desde lo privado y trasladarlo a lo público. Pero que si lo que estamos hablando es de que las obras se ejecuten con absoluta rapidez, existen 2 fórmulas. Declarar esas obras por emergencia, y habrá que declararlas en cada uno de los casos, o bien declarar esas obras de urgencia, en cuyo supuesto se van a reducir a la mitad los plazos. Y me da la sensación de que esos conceptos y esas cuestiones ni el presidente ni algún otro que habla por el presidente lo tiene claro y están tardando en explicarlo. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Yo en este sentido siempre digo lo mismo, el tiempo pasará y dará o quitará razones y evidentemente lo veremos, si hay o no hay proyectos, si el Gobierno de Canarias va a ayudar o no va a ayudar y si efectivamente, por tanto, vamos avanzando o no en tratar de solucionar, paliar esta crisis hídrica. Claro, además es que hay que señalar que todavía no está declarada. No, Miren, se ha elevado la petición. Sí, pero es que están jugando al postureo político. Diera la sensación de que está declarada. Miren, llevaron al Pleno del Cabildo instar al Consorcio del Agua a que a su vez instara
al Consejo Insular de Aguas, que es quien tiene que declararla, la declaración de emergencia hídrica. Luego lo llevaron al Consorcio del Agua, instar al Consejo Insular de Agua. Y todavía no han convocado a la Asamblea General del Consejo Insular de Agua para declarar una emergencia hídrica que decía el propio Osvaldo que declararía en cuestión de un mes. Nada más coger el bastón de mando sería de sus primeras decisiones desde la presidencia del Cabildo y del Consorcio del Agua. Pues de momento, 18 meses después, todavía está sin declarar. Veremos qué es lo que ocurre. Marcos Vergás, portavoz del Partido Socialista en Teguise y parlamentario regional, muchas gracias y seguiremos hablando en próximas ocasiones. Seguiremos hablando. Gracias por su invitación. Si tengo la ocasión de venir antes de las Navidades, pues, desearé feliz Navidad a todos los vecinos y vecinas de Lanzarote y La Graciosa, y si no, pues queda dicho. Y si no, desearla yo también, que ya estamos en ese casi que en ese ambiente navideño. Muchas gracias. Gracias a usted. Y a todos ustedes nada, que no se marchen, que enseguida regresamos en tiempo de tertulia con compañeros periodistas.